Encuentro Científico 2020. COVID. Aprendiendo a convivir con la COVID-19. Liceo Val. Hacia un aprendizaje significativo y autónomo. Bienvenidos. Buen día, mi compañera Isabela Cardoso y quien les habla, Luciana González, en representación del Semillero de Ciencias Naturales y Matemáticas, les presentaremos el impacto en el consumo de servicios públicos presentado durante la pandemia. Para tener un primer acercamiento a los consumos, se tomaron como referencia los datos de las familias de los integrantes del semillero. Antes y después de la pandemia, se tabuló el comportamiento registrado en los recibos correspondientes a agua, energía eléctrica y gas natural. Luego se calcularon los promedios por familia y por persona. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. En ella se observa un aumento general de los servicios públicos a nivel residencial con un crecimiento en mayor proporción en los registros de energía y gas. A continuación, se consultó el consumo de los diferentes servicios en la ciudad, esto con el fin de compararlos con los datos obtenidos por nosotros. La información se observa en las siguientes tablas. Estos datos fueron tomados de fuentes oficiales de la página de datos abiertos de Bogotá y del Ministerio de Minas y Energía. Aunque las unidades de medida son diferentes a las utilizadas por nosotros, en ellas se observa que los servicios de agua y energía eléctrica a nivel general, es decir, residencial, industrial y comercial, disminuyeron levemente, mientras que el servicio de gas natural disminuyó en mayor proporción. Lo anterior nos lleva a pensar que, al incrementar el consumo de los servicios públicos a nivel residencial, hubo entonces disminución en otros sectores, como por ejemplo educación. Para constatar esta idea, consultamos los datos de nuestro colegio. La tabla muestra, en efecto, el consumo de servicios públicos disminuyó. De la misma manera que disminuye el consumo de los servicios públicos en el sector educación, también disminuye en otros sectores. Entonces consultamos el consumo de energía eléctrica de manera más detallada para entretenimiento, manufactura, transporte y financieras, entre otras. Y efectivamente hubo una disminución en el consumo, lo que lleva al mismo comportamiento de este servicio tanto a nivel local como nacional. A continuación, presentaremos conclusiones de este estudio. El consumo de los servicios públicos, agua, energía eléctrica y gas a nivel residencial aumentó. El aumento fue leve para el agua y en mayor proporción para energía eléctrica y gas. Esto se explica por el uso de aparatos tecnológicos que requieren electricidad para las necesidades de trabajo y estudio en casa. Por otra parte, el aumento en el consumo de gas se debe a mayor aumento principalmente en la preparación de alimentos. A pesar que el consumo de los servicios públicos, agua, energía eléctrica y gas aumentó a nivel residencial, no ocurrió lo mismo a nivel general, puesto que disminuyó. La disminución fue leve para el agua y energía eléctrica y en mayor proporción para el gas. Esto se explica porque varios sectores suspendieron actividades y el consumo en casa no equipará sus consumos. El gas tuvo una importante disminución a nivel general, debido a que gérmenos como manufactura, restaurantes, comidas rápidas y transporte para vehículos que funcionan con gas natural vehicular tuvieron un alto en sus actividades durante el aislamiento. La disminución en el consumo de gas y de otros combustibles también repercute en la disminución de emisiones de gases contaminantes hacia la atmósfera y, y de la polución ambiental, lo cual mejora la calidad del aire. Es importante tener en cuenta que así el promedio general en el consumo de servicios ha disminuido. Hay que seguir hábitos para el consumo responsable, como cerrar la llave cuando no se necesita disponer de agua, cargar al máximo la lavadora,
Evitar abrir constantemente la nevera o el horno mientras que se prepara un alimento. Utilizar al máximo la luz natural. No tener encendidos electrodomésticos de no ser necesarios, entre otros. A continuación, se muestra la bibliografía consultada. Muchas gracias. Buen día. Mi compañera Sol Palomo y quien les habla, Briana Lugo, en representación del Semillero de Ciencias Naturales y Matemáticas, les presentaremos algunas prácticas sostenibles con los residuos reciclables generados durante la pandemia. En primer lugar, para tener un referente de los residuos reciclables generados durante el aislamiento, empezamos a tomar datos de las familias de los integrantes del semillero. Estos datos dan cuenta de los residuos como cajas de cartón, cajas de Tetra Pak, botellas de vidrio, bolsas y botellas plásticas. La siguiente tabla muestra los promedios por familia y por persona de cada uno de los residuos mencionados. En esta se observa que la mayor cantidad de residuos corresponde a bolsas y recipientes plásticos. Para una correcta disposición de los materiales en casa se debe tener en cuenta. Para los plásticos se debe observar la información acerca del tipo, pues hay algunos empaques que no son reciclables. Los envases plásticos que son reciclables pero que han servido como contenedores de alimentos se deben limpiar o lavar y secar. El cartón se debe disponer para que ocupe el menor volumen, desarmar las cajas y apisonarlos de forma cilíndrica. Las latas de conservas y bebidas se enjuagan también con agua y se dejan secar. Se apisonan. Los periódicos y revistas, así como el papel que no ha tenido contacto con secreciones o con alimentos húmedos, se disponen de manera ordenada. Tener mucho cuidado con los envases de vidrio, no romperlos si han tenido alimentos diferentes a agua. Se deben enjuagar y dejarlos secar. Algunas características en el proceso de los materiales reciclados son: cartón. Por cada tonelada que se recicla se ahorran 140 litros de petróleo, 5.000 litros de agua y se dejan de emitir 900 kilogramos de dióxido de carbono. Se puede obtener desde cajas hasta aglomerado para algunos muebles. Aluminio. Para transformarlo se necesita fundirlo. De él se puede obtener nuevos envases de lata, láminas o parte de automóviles. El plástico. Según el tamaño se puede utilizar las bolsas plásticas en el hogar para almacenar los residuos orgánicos y para el excremento de las mascotas. A nivel industrial se reutiliza fundiéndolo y moldeándolo, permitiendo así la obtención de canastillas, sillas, tubos y contenedores. Investigaciones y desarrollos recientes han abierto la posibilidad de utilizar el plástico para dos materiales básicos utilizados en la construcción. El primero se trata de un material desarrollado por dos jóvenes de la Universidad de Monterrey de México que puede reemplazar el cemento convencional, manteniendo sus propiedades de dureza. Este material se puede desarrollar a partir de botellas plásticas y fibras textiles sintéticas. El segundo se trata de bloques obtenidos de desechos plásticos. Este proyecto se ha desarrollado por parte de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Utiliza especialmente botellas de poliestireno de alta densidad y caucho de los neumáticos de automóviles. Los bloques así obtenidos presentan características como resistencia mecánica, impermeabilidad, tolerancia a altas temperaturas y resistencia a la corrosión. Los envases de Tetra Pak tienen una composición especial. Están formados por fibras de papel, una capa delgada de papel aluminio y otra de plástico. Para reciclarlo, se deben enjuagar y dejar secar. El apisonamiento se realiza expandiendo las puntas, como se muestra en la imagen, o cortando la caja y extendiéndola. Una vez reciclado, existen dos procesos para aprovechar sus componentes. Uno consiste en separar las fibras con papel para la producción principalmente de cajas y aglomerados. Las capas de aluminio y plástico se unen con otros plásticos para la producción de tejas. Un segundo proceso que aprovecha casi el 100% del envase consiste en pulverizar totalmente el envase y combinarlo con polipropileno. De allí se generan láminas resistentes que pueden reemplazar las de madera
incluso que están investigando como componente, utilizando en la reparación de carreteras. Con lo expuesto se evidencia que el primer aspecto para lograr un desarrollo sostenible es la correcta disposición que hagamos desde nuestros hogares, con los residuos reciclables. En nuestras manos está este primer paso. La implementación de prácticas sostenibles no solo trae consigo la reducción de contaminantes que afectan el medio ambiente, en especial el plástico en el mar o en los rellenos sanitarios, puesto que es el material que se genera en mayor cantidad. También se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono y el uso de sustancias químicas orgánicas. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Muchas gracias. Alerta, alerta. Alerta, alerta. Usemos mal el tapabocas, que eso no pasa nada. Eso comamos del mismo plato del enfermo COVID y arrunchémonos con él, que eso no pasa nada. Si me pongo mal el tapabocas y no desinfecto la loza y la lavo de una vez, eso no va a pasar nada. ¿Para qué limpiar y ventilar la casa si el virus está en el aire? Sigamos creyendo que no nos va a pasar nada y nos va a pasar de todo. Sé inteligente e infórmate. Sé amable y cuida a tus seres queridos como debe ser. Colombianos, muy buenas tardes. Hoy me complace informarles que los casos de COVID de manejo en UCI han disminuido, lo que ha permitido que tengamos mayores casos para tratar en casa. Por este motivo, hoy el ministro de Salud y Protección Social nos hablará de los ciudadanos y de los cuidados y recomendaciones que debemos tener para el cuidado de nuestros seres queridos, teniendo siempre todas las precauciones necesarias, además de los testimonios de algunos colombianos que nos contarán su experiencia. Ministro, lo escuchamos. Sí, señor presidente. Quiero contarles que gracias a los cuidados que han tenido los ciudadanos, las personas que debemos tratar en hospitales ha disminuido. Sin embargo, los casos que debemos cuidar en el hogar tienen que ser con unas medidas muy específicas. Tenemos la participación de la doctora Sofía Velázquez, que nos dirá todas las recomendaciones que debemos acatar con mucha responsabilidad. La escuchamos, doctora. Gracias, señor presidente. Los cuidados que deben tener los pacientes con el COVID son: primero, debe estar en una habitación individual ventilada. 2. Evitar compartir espacios con sus familiares. Tercero, no recibir visitas. Cuarto, realizar higiene de manos con agua y jabón con alcohol al 70%. Quinto, preferiblemente usar toallas de papel en vez de toallas de tela. Sexto, usar tapabocas y careta para contener las secreciones y cambiarla constantemente. Séptimo, realizar higiene respiratoria frecuentemente. Octavo, desinfectar superficies manipuladas con agua y jabón y desinfectante diluido. Noveno, separar la ropa contaminada en una bolsa individual de lavandería. Décimo, mantenerse alejado de las personas vulnerables. 11. Prestar atención a los cambios en los síntomas e informar a tiempo al personal de salud. Muchas gracias, doctora Sofía. Señor presidente, es importante también llevar a cabo la evaluación y seguimiento de las recomendaciones para el cuidado del paciente y sus familiares, ya mencionados por la doctora, que son principalmente lavado de manos, limpieza del lugar y limitaciones de movimiento en espacios compartidos. Además, se recomienda la comunicación efectiva y detallada entre paciente y equipo de la salud. Gracias, ministro. Doctora Sofía, me interesa saber qué protocolo y qué cuidados específicos debe tener no solo el paciente, no solo el familiar del paciente, sino también el paciente que se encuentra aislado. Buenas tardes, colombianos. Lo que les voy a explicar tiene que seguirse al pie de la letra para que las otras personas que convivan con el paciente no se vayan a infectar. Primero,
Si se comparte espacio, mantener distanciamiento de 1 metro con el paciente. Segundo, dormir en camas separadas o si es posible en habitaciones diferentes. Tercero, mantener el espacio compartido ventilado. Cuarto, si hay necesidad de cuidador, elegir uno que no sufra afecciones crónicas como enfermedad pulmonar o cardíaca, insuficiencia renal o que tenga afecciones inmunocomprometidas. Quinto, realizar la higiene de las manos antes y después de cualquier contacto con el paciente, superficies y la preparación de alimentos. Sexto, lavar la ropa del paciente con detergente y agua caliente en lo posible entre 60 y 90 grados y secar correctamente. Séptimo, se debe usar implementos de bioseguridad como tapabocas, careta, guantes y delantal a la hora de limpiar sábanas y superficies para evitar el contacto con fluidos. Octavo, evita la exposición directa con elementos contaminados como cepillo de dientes, utensilios, platos, vasos, toallas y ropa de cama. Gracias, doctora. Colombianos, me gustaría que ahora veamos algunos testimonios de pacientes que se han recuperado en sus casas. El primero es de un colombiano que vive en Estados Unidos. Creo que me contagié de coronavirus en la oficina, puesto que trabajo en un ambiente de contacto con muchas personas. A pesar de que tenemos un protocolo de bioseguridad muy estructurado, en algún momento hubo una falencia, un descuido de parte mía y hubo el contagio. Empecé a sentir síntomas parecidos a la gripa, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, y pues lo primero que hice fue aislarme y solicitar la prueba del COVID. Esta prueba a los 3 días me la dieron y se confirmó que tenía el contagio. Estuve aislado 14 días por recomendaciones del médico, tomando algunos medicamentos para contrarrestar estos síntomas. Después del 5.º día, los síntomas empezaron a disminuir y afortunadamente a los 14 días ya estaba con los síntomas casi que superados y se volvió a solicitar una prueba de COVID, la cual afortunadamente me dio negativa. Por recomendaciones del médico también me informa que ya me puedo reintegrar a las actividades laborales. De las recomendaciones que les puedo dar es que a pesar de que hay protocolos, tenemos que cumplirlos a cabalidad, porque en algún momento un descuido hace que haya un contagio, porque es una enfermedad invisible que uno no puede detectar y no sabe en qué momento de pronto un roce o un elemento o simplemente una persona lo contagia. Muchas gracias. Después de ver estos testimonios, me parece importante que la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Mariana Vargas, nos hable de los cuidados en la alimentación que se deben tener presentes en los pacientes COVID en casa. Señor presidente, es importante recordar algunos consejos básicos a la hora de alimentar a nuestros familiares en esta situación. Primero, limpie y desinfecte constantemente las superficies de contacto, manijas, grifos, interruptores de luz. Segundo, lávese las manos por 20 o 30 segundos con agua y jabón antes de manipular los alimentos. Tercero, use tapabocas para cocinar y llevar los alimentos al paciente. Cuarto, lave las frutas y verduras con agua fría. No lave los productos con cloro, desinfectante, alcohol ni otros productos químicos. 5. Frote los alimentos frescos sin cortar, por ejemplo, papas, pepinos, melones, o con un cepillo limpio. Sexto, tengan refrigerados los alimentos que así lo requieran. Séptimo, aumente el consumo de frutas y verduras. Octavo, ingiera alimentos ricos en vitamina C, naranjas, melón, brócolis y vitamina D, pescados como salmón. Noveno, disminuir la ingesta de carbohidratos, harina, azúcar, dulces. Décimo, se debe tomar mucho líquido, en especial agua. Gracias, ministra. Ahora veamos en qué casos de un paciente positivo por COVID llamar a emergencias o ir de inmediato a urgencias.
Para esto tenemos al doctor Santiago Márquez, director del Instituto Nacional de Salud. Buenas tardes, señor presidente. A continuación hablaré sobre los síntomas que debemos tener en cuenta para llevar a un paciente con COVID-19 a emergencias. Primero, si los síntomas son leves, debe llamar a su EPS para informar de la situación y el médico deberá asistirlo por videollamada. Segundo, con fiebre sobre 39 grados y que tenga síntomas respiratorios, debe remitirse a un hospital con su mascarilla. Tercero, si tiene molestias respiratorias o sufre de alguna enfermedad respiratoria, debe acudir a un centro asistencial. Cuarto, si se siente muy mal después de 2 a 3 días, debe acudir al médico, debido a que la infección puede estar ya muy avanzada. Quinto, si presenta dolor persistente en el pecho o coloración azulada en los labios o en el rostro. Sexto, si se siente confundido o desorientado a causa del malestar general. Recuerde, en cualquier caso, mantener las medidas de seguridad y protección al máximo. Gracias, doctor Santiago. Para concluir la emisión de hoy, tenemos a la doctora pediatra Karen Arenas, en donde nos hará unas recomendaciones para el cuidado de nuestros niños. ¿Cómo podemos mantener a los niños activos en casa? Mantener la actividad física durante la pandemia es esencial para mantener la salud. En niños de menores de 10 años recomendamos realizar pequeñas actividades, al menos de 30 minutos, 1 a 3 veces al día, siempre preferiblemente a modo de juego y que supongan algún desafío cognitivo o similares. Por ejemplo, podríamos hacer que hagan coreografías de los videos que circulan por la red con sus canciones favoritas. Bailar es perfecto porque implica un nivel de atención que va a permitir desconectarnos de las noticias y de la situación actual. Pueden hacerse también en familia. Eso mejora el ánimo y es divertido. Para los adolescentes se pueden hacer propuestas centradas en la mejora de la condición física. Por ejemplo, hacer entrenamientos en circuito donde puedan alterar actividades aeróbicas en el sitio con actividades de fuerza muscular. Otra buena opción pueden ser de forma ocasional los videojuegos con movimiento en familia. Es una oportunidad para empatizar con nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo podemos evitar que nuestros niños entren en depresión en este confinamiento? ¿Cómo evitar que nuestros niños entren en depresión mientras que estamos en confinamiento? No es algo fácil porque los papás también están viviendo una situación difícil. Pero tenemos que tener en cuenta que el estrés, el miedo y la ansiedad son algunos de los sentimientos que más se están generando durante esta pandemia. Es importante que como padres o cuidadores de los menores de edad estemos en constante comunicación, explicándoles que es normal sentir miedo o preocupación. Con los niños hay que hablar y escucharlos sin ocultar información, asegurándoles que es una situación temporal. Limitar el acceso a la televisión y a las redes sociales, ya que hay una sobreexposición a información y esto puede aumentar el estrés y el miedo, además de que hay una gran cantidad de información falsa que llega a través de estos medios. No debemos ser alarmistas, explicar que estamos encerrados para cuidar nuestra salud, que es una medida de seguridad donde todos estamos contribuyendo para que el virus no se propague. Como adultos debemos mantener la calma, especialmente porque los menores de 12 años tienden a percibir el mundo y a reaccionar tal y como lo hacemos los padres. ¿Por qué es tan importante los cuidados y el aislamiento de los niños en esta pandemia? El aislamiento y el cuidado de los niños durante la pandemia es muy importante. Las enfermedades infecciosas como el COVID-19, que tiene una alta contagiosidad y ha tenido una alta mortalidad, pueden alterar los entornos de los niños, las niñas y los adolescentes. Estos cambios desestabilizan a la familia, las amistades, la rutina diaria y la comunidad en general. Pueden tener consecuencias negativas en el bienestar, el desarrollo y la protección de la niñez y de la adolescencia. Por esto, el cuidado de nuestros niños incluye un gran compromiso por parte de las familias y de todas las personas o entidades promotoras y protectoras de la infancia, donde se asegure un entorno sano que incluya salud física, mental, educación, recreación y mucho amor. Los niños están en un proceso de formación y dependiendo del grupo etario puede ser más fácil o difícil que cumplan con las medidas de aislamiento social. Por eso, la mejor manera de prevenir que ellos adquieran la infección por COVID-19 y que la transmitan es mantenerlos en casa, además de toda la educación sobre la prevención, como
Incluye el lavado de manos, cómo toser o estornudar para evitar contaminar a otros. ¿Qué recomiendas para mantener a los niños sanos ante cualquier virus? Esta última pregunta sobre las recomendaciones de cómo mantener a nuestros niños sanos ante cualquier virus es difícil resumirla en corto tiempo, pero quisiera resumirla en dos grupos, una en recomendaciones para los padres y otra para los niños. En las recomendaciones para los padres hay 3 puntos importantes. 1. Garantizar una alimentación sana, ya que los alimentos que incluimos en nuestra dieta influyen en el funcionamiento de nuestro organismo y son esenciales para el sistema inmunitario. La base fundamental deben ser las verduras, la fruta, los lácteos, las legumbres, las carnes blancas y el pescado. Debemos evitar los alimentos con grasas, exceso de azúcares y sal, así como las bebidas gaseosas y todo tipo de alimentos industriales. Además, tenemos que tener en cuenta que los niños requieren algunas vitaminas más que los adultos, como son las vitaminas C, las del complejo B y D. Importante cumplir el esquema de vacunación. No solamente es ponerle todas las vacunas, sino que se deben colocar en las fechas previstas, ya que las vacunas activan la producción de determinados anticuerpos a edades específicas, por lo cual no vacunar al niño o hacerlo fuera de la edad establecida puede implicar aumento en el riesgo de enfermar. Cuidar al niño que duerma lo suficiente. Cada vez vemos que los niños se acuestan más tarde, están más expuestos a los medios electrónicos y eso no permite un descanso adecuado. Dormir las horas necesarias no solo permite que el niño descanse y recupere fuerzas, sino que también mejora la capacidad de aprendizaje, de atención y fortalece el sistema inmunitario. Los niños entre 2 y 4 años deben dormir alrededor de unas 11 horas, entre 8 y 9 años al menos 9 a 10 horas. Por último, el último grupo serían las recomendaciones o lo que debemos enseñar a nuestros hijos sobre el autocuidado para la prevención de enfermedades, como pueden ser pedirles que se laven las manos varias veces en el día, sobre todo antes de comer y después de ir al baño. Intentar que pasen gran parte del día al aire libre, lejos de las aglomeraciones e incitarlo a practicar ejercicio físico. Explicarles que no se deben llevar las manos a la nariz, boca u ojos, ya que es la forma como se introducen las enfermedades al cuerpo. En la medida de lo posible evitar que entren en contacto directo con personas o niños enfermos, sobre todo en espacios cerrados. En casa, mantener ventiladas las habitaciones, sobre todo el cuarto donde los niños descansan. Lavar los juguetes, sobre todo si se trata de un niño pequeño, ya que ellos frecuentemente se los meten a la boca. Si tu hijo está enfermo, no lo lleves al colegio, porque puede contagiar a otros niños. Definitivamente, esta pandemia lo que nos ha enseñado mucho es que el autocuidado y el compromiso hacia las demás personas y hacia mi propio autocuidado es lo único que puede salvarnos. Gracias. Doctora, para finalizar, agradezco a todas las personas que acatan las medidas preventivas porque es un caso de amor propio y por los demás. La forma en que el COVID-19 se contagia hoy es similar a cómo se propaga la desinformación. Las noticias falsas son aquellas que alimentan nuestros miedos. Las fake news o noticias falsas se transmiten tan rápido como esta enfermedad. Hola a todos, bienvenidos. El tema que trataremos hoy será el de las vacunas del COVID-19. ¿Cómo afecta la política el desarrollo de estas vacunas? Hoy tendremos a los representantes de algunos países y organizaciones respondiendo a esta pregunta. Buenas tardes. Como representante de los Estados Unidos, debo informarles que nuestro país está trabajando en la creación de la vacuna a través de la participación de empresas privadas, como Novavax, Innova Pharmaceuticals o Moderna, quien cada una de ellas, al estar trabajando por la creación de su propia vacuna, ha recibido un subsidio del Estado. Igualmente, Estados Unidos ha invertido en vacunas extranjeras, como la de Oxford. Debido a nuestras inversiones, seremos uno de los primeros en recibir la vacuna y de esta forma asegurar la salud de todos nuestros habitantes estadounidenses. Buenas tardes. Yo como representante de los países europeos debo informarles que en Europa se están llevando 2 ensayos clínicos que están en las fases 3 y 2 respectivamente. Uno se está llevando a cabo en la Universidad de Oxford en Reino Unido
y otro en Alemania. En la primera se administrarán dosis a 47.000 personas, 30.000 de Estados Unidos, 10.000 de Reino Unido, 5.000 de Brasil y 2.000 de Sudáfrica. En el de Alemania se han ofrecido muchos voluntarios, pero solo se tendrán en cuenta 187 para las pruebas. Para la vacuna de Oxford, el 90% de las personas vacunadas desarrolló anticuerpos y el 70% generó efectos secundarios como fiebre y dolor de cabeza que pueden ser tratables. Existe un convenio con farmacéuticas de Argentina y México para realizar la producción en masa de la vacuna de Oxford, mientras que en Alemania aún no se han pronunciado debido a que faltan más resultados. Con respecto a la vacuna rusa Sputnik V, debo mencionar que han sido exitosas en las fases 1 y 2, demostrando que no hay efectos secundarios y una gran respuesta inmunológica en 76 personas. En este momento se están contemplando la participación de voluntarios para la tercera fase de países latinoamericanos como Argentina, México, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes. Como representante de los países latinoamericanos, debo informarles que Argentina junto a México serán los encargados de producir y distribuir la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 para América Latina. Se firmó un acuerdo entre el laboratorio AstraZeneca y la Fundación Slim para poder producir entre 150 y 250 millones de vacunas para toda Latinoamérica. Esperamos que estén listas para el primer semestre de 2021 y así poder repartirlas equitativamente entre todos los países. La vacuna costaría aproximadamente 11.000 en Colombia. La empresa Johnson & Johnson realizará las pruebas de fase 3 en Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, México y Sudáfrica, contando con alrededor de 60.000 voluntarios distribuidos de manera equitativa. Colombia cuenta con 6 laboratorios clínicos ubicados en Medellín, Bogotá, Florida Blanca, Barranquilla y Cali, ya aprobados por el INVIMA. La Asociación Panamericana de la Salud está buscando que los países más vulnerables de Latinoamérica puedan acceder a la vacuna de forma subsidiada. Y la Organización Mundial de la Salud solicitó que la vacuna sea un bien público global para que todos podamos tener acceso. Latinoamérica es el foco de infección actualmente y los sistemas de salud en este momento están al tope con la atención a los enfermos. Teniendo en cuenta que no desarrollamos vacunas, el apoyo que nos puedan brindar las grandes potencias y las farmacéuticas nos pueden ayudar a lograr la inmunidad de grupo que nos hace falta para superar esta pandemia. Yo, como la representante de estas organizaciones, tengo el deber de alertar contra el peligro del nacionalismo de la vacuna. Tenemos que buscar un tratamiento que no sea elitista, sino popular, al que tengan acceso todos los ciudadanos, en especial los más pobres y vulnerables. Hay que tener en cuenta que debido a la dificultad de cobertura en el sistema de salud y a la falta de inversión en investigación médica, Latinoamérica es el actual foco de infección del COVID. Y si queremos lograr la inmunidad global, tenemos que tener en cuenta la distribución de la vacuna en estos países. Si hacemos el análisis por cada dólar que invertimos en la vacuna, ahorramos $26 en gastos hospitalarios y en pagos de incapacidades. En gastos públicos para la salud, podríamos invertir este dinero en otras necesidades. Bueno, pues en vista de todo lo que nos acaban de comentar los representantes, podemos concluir que la política sí está involucrada de una forma bastante significativa con el desarrollo de la vacuna y con el devenir de su distribución en el mundo. El desarrollo de la vacuna es una oportunidad económica para países y farmacéuticas, pero más allá está el bien común por la humanidad, para poder superar esta enfermedad y prepararnos para otras que puedan venir. Bueno, eso sería todo. Agradezco mucho a los representantes por los aportes que realizaron aquí, y los invito a que lleguen a acuerdos con el fin de ayudar a las poblaciones más afectadas por el COVID, ya que una ayuda para ellos sería un respaldo para la humanidad. Because this is really the problem of
La emulsión de Scott es uno de los medicamentos más eficientes para las personas más graves con COVID-19. Pana, tengo que contarle a Sebastián. Oiga, Sebastián, mire lo que me encontré por internet. Que dice que la emulsión de Scott puede ser la cura para el COVID-19. Pana, le propongo algo. Comprémonos 20 jarros de esos y nos hacemos tremendo negocio. Oiga, Sebastián, mire que encontré algo remero en internet que dice que la emulsión de Scott puede ser la cura del COVID-19. Le propongo algo, pana. Compremos 20 de esos jarros y nos armamos el tremendo negocio. Pana, usted está re perdido. Se lo juro, estoy casi seguro que la emulsión de Scott no sirve para nada contra el coronavirus. Más bien, ¿sabe lo que yo vi? Unas pastillas de Triazolam se llama eso. Comprémonos eso y con eso sí nos armamos el negocio. Yo vi que esas pastillas sí son la cura. Hágame caso, hágame caso. Wow, tomar un baño de agua puede prevenir el COVID-19. Esto es genial. Voy a llamar a Alejandro. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, es que te he llamado para decirte que encontré algo en internet sobre el COVID para nuestra tarea de ciencias. ¿Y qué fue lo que encontraste? Decía que si tomábamos un baño de agua podíamos prevenir el COVID. Ok, suena bien. Yo he encontrado que con alcohol o cloro podemos matar el virus en personas infectadas. Listo, eso está bien. Entonces coloquemos eso y la enviamos. Vale, entonces cualquier cosa me escribes a WhatsApp. Las vacunas están hechas a partir de sangre de animal. No, esto es mentira. Podría hablar con el profesor de mi hermano y de paso les voy a decir a mis amigos que siguen en esa tarea de ciencias. Buenas. Hola chicos. Buenas. Hola chicos, ¿cómo están? Los invito a esta llamada para que habláramos con el doctor Franco, que es un amigo de mi hermano mayor. Entonces, hola chicos, buenos días. Sí, como dice Ezequiel, yo soy un buen amigo de su hermano mayor y ella me contó que están haciendo una tarea sobre el COVID-19, ¿no? Entonces, pues, o que tenían algunas dudas al respecto. Entonces, adicional a eso, invité a una amiga, su nombre es Viviana, y también les puede ayudar a responder sus preguntas. Bueno, yo tengo una duda. ¿Es verdad que al colocarnos alcohol o cloro en todo el cuerpo podríamos matar el virus? No, esto es completamente mentira. Primero tienes que saber que el cloro, el alcohol y algunos productos similares no pueden matar el virus si ya está dentro de tu organismo. También tienes que tener en cuenta que solo se usan para desinfectar las superficies, pero pueden ser muy peligrosos si no se usan adecuadamente. Por ejemplo, colocarnos en contacto con el cloro puede irritar y dañar nuestra piel y nuestros ojos. Y en el caso del alcohol, puede causar afecciones respiratorias y un mal funcionamiento de los pulmones si lo llegamos a aspirar. Además, estos productos pueden dañar nuestra ropa y pues estoy segura que nadie quiere eso. Listo, gracias Doc. La verdad sí tenía esa duda porque cuando llegamos mi mamá siempre me coloca alcohol en spray. Doctora, yo también tengo una pregunta. Yo vi en internet que si nos bañábamos con agua caliente podíamos prevenir la transmisión del virus. ¿Es cierto? Pasa lo mismo con el cloro y con el alcohol. El agua caliente no sirve de nada y podría causarte quemaduras. La mejor opción para prevenir el virus es tener un buen lavado de manos. Así, pues, este puede eliminar el virus antes de que te toques alguna parte de tu cara, como los ojos, la nariz o la boca. Eso no lo sabía, profesor. Muchas gracias. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que la emulsión de Scott es uno de los tratamientos más efectivos para las personas que se encuentran en estado más grave? Venga Diego, yo le dije que es una mentira, que el medicamento que se usa para esos casos es el Triazolam, ya se lo había dicho. Pues mira, Diego, la emulsión de Scott podría servir en cierto punto para reforzar la salud pulmonar, ¿no? Pues debido a que la emulsión de Scott contiene vitamina A y vitamina D. Pero, por ejemplo, si una persona se encuentra en grave estado de salud, la emulsión de Scott no le serviría para nada, porque ya las vitaminas A y D no suplirían el daño tan grande que tiene la persona en malas. Ve Diego, yo le había dicho, eso no iba a funcionar para nada. En cambio, con el Triazolam sí podemos hacer el negocio que habíamos dicho. Hágame caso. Bueno, lo que pasa con el Triazolam es que no sirve absolutamente para nada.
La emulsión de Scott podría tener cierta funcionalidad hasta cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero ya no va a ayudar a combatir al COVID-19. Lo que pasa con el triazolam es que es una pastilla que solamente ralentiza la actividad cerebral y facilita el sueño. Entonces, pero no tiene nada que ver para combatir el coronavirus. ¿Qué quiere decir con actividad cerebral? Sí, exacto, actividad cerebral. Bueno, para que me entiendan mejor, simplemente es una pastilla para dormir. No tiene nada que ver con el coronavirus. Ok, ya entiendo, sí. ¿Ves, Sebastián? Yo no era el único ocupado. Pero, entonces, profe, ¿cuáles serían los mejores medicamentos para las personas con coronavirus? Pues la verdad, ha habido varios medicamentos que han ayudado a personas con COVID-19 a su recuperación. El primero es el favipiravir y el segundo es el remdesivir. Estos medicamentos lo que hacen es que ayudan a la rápida recuperación de un paciente, ¿no? Por ejemplo, una persona normal sin ningún tipo de medicamentos se demora en recuperarse aproximadamente 11 días. Pero una que se le suministren este tipo de medicamentos puede demorar apenas 4 días en recuperarse completamente. Por lo que estos medicamentos tienen una gran funcionalidad, son muy útiles, sobre todo para evitar que algunas personas desarrollen condiciones que puedan poner en riesgo. Chao, muchas gracias. Hasta luego. No, claro, con todo gusto. Y pues, ¿tienen alguna pregunta, alguna cosa que quisieran aclarar? Sí, profe, falta mi pregunta. Yo vi por el periódico que las vacunas contienen sangre de animal. ¿Es cierto? ¿Dónde viste eso? ¿Cómo las vacunas van a tener sangre de animal? Lo que contienen las vacunas son microorganismos del virus. Pero no entiendo. ¿De qué sirve ponerse una vacuna con el virus si lo que quiere uno es protegerse del virus? Lo que ocurre es que esos microorganismos están muy debilitados y son incapaces de enfermarte. El verdadero objetivo de esto es que tu sistema inmune pueda reconocer cómo es el virus a partir de esos microorganismos, lo que significa que si en el futuro tú te llegas a enfermar, los anticuerpos ya saben cómo actuar y cómo defenderte ante ese virus. Listo, profe, ya entiendo mejor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto sería todo al respecto, pero si hay algún gran consejo que les puedo brindar, es que por favor no crean en todo lo que aparece en las redes sociales, hay muchas cosas que no están comprobadas científicamente. Entonces, pues cualquier duda que tengan, nos contactan a mí o a Viviana o a cualquier otro especialista en el tema. Sí, chicos, Franco tiene toda la razón. Tienen que tener cuidado con las cosas que encuentran por internet, porque aparte de que son mentiras que pueden traer muchos problemas. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Doc. Vale, chicos, hasta luego. Que tengan feliz día. Hola chicos, quería contarles que estoy averiguando sobre las vacunas. Genial, ¿qué averiguaste? Primero, las vacunas son una sustancia compuesta por virus. Pueden venir muertos o en pequeñas cantidades. En algunas ocasiones también se utiliza su ARN, logrando así que nuestro cuerpo empiece a crear una respuesta inmunológica a este virus. Entiendo, la vacuna nos ayuda a combatir el virus con nuestro sistema inmune, aunque también nos ayuda a no utilizar medicamentos para tratarla. Entonces, no entiendo una cosa, ¿cómo se desarrolla una vacuna? Una vacuna se desarrolla por medio de las siguientes fases. La primera es exploratoria, la segunda preclínica en ensayos, la tercera estudios clínicos en humanos, la cuarta aprobación oficial, la quinta producción de la vacuna y finalmente una vigilancia posterior. ¿Cómo se realizarán los ensayos en humanos? Se desarrollan por medio de 3 fases clínicas. En la primera fase se estudia entre 20 y 100 personas saludables para determinar si se presentan efectos secundarios o colaterales y su efectividad. Sí, así es. En la segunda fase, el ensayo se hace con 100 o 200 voluntarios. Se busca la efectividad de la vacuna y sus efectos secundarios. Ya en la tercera fase, se vuelven a examinar los mismos aspectos de las fases anteriores y se vuelven a buscar otros efectos que posiblemente no se habían percatado antes. Estas pruebas se hacen con miles de voluntarios. También les puedo asegurar que en algunos casos hay una cuarta etapa en la que se sigue monitoreando la vacuna. De acuerdo a las fases, ¿cuánto dura el proceso de elaboración de esta vacuna? Una vacuna tarda en cumplir todas sus fases entre 5 y 10 años.
Pero ¿todas las empresas farmacéuticas realizan los ensayos clínicos de la misma manera? Algunas empresas desarrollan sus fases clínicas al mismo tiempo, es decir, las etapas 1 y 2 se desarrollan simultáneamente pero con diferentes sujetos de prueba. La empresa francesa GlaxoSmithKline está desarrollando esto. Eso parece ser mucho tiempo. ¿Es bueno que se tarde tanto? No realmente, ya que en una emergencia sanitaria necesitaríamos una vacuna en un menor tiempo. Pero también se tiene que tener en cuenta la calidad de la vacuna y se asegure con las fases clínicas hechas como corresponden. Hay varios tipos de alerta. Se diferencian por colores. Las más importantes son: a la alerta amarilla nos referimos a un hecho con posibilidades de riesgo moderado. Es decir, que hay que estar atento porque se puede requerir algún tipo de acción a corto o mediano plazo. Alerta naranja. Significa que algunos sectores tienen más riesgo de contagio por el COVID-19. Cuidemos nuestra salud. Alerta roja es emitida por las autoridades y es inmediata. Hay máximo riesgo de contagio. Hospitales se preparan para atender mucha gente. Una alerta es una señal que nos indica que estamos en peligro. ¿Qué es? Hace miedo, pero positivo. Todos acaso. Lo sabe. Lo sabe. Adultos. Mayores abuelos. Lo sabe. Los niños. Menores. No, sabe. Como persona. Por cáncer de México. La cuarentena sirve para quedarse en casa, prevenir a coronavirus. Dicen los científicos que es posible que el portador es el murciélago. El coronavirus se contagia a través de Contacto directo con las personas. Menos de 2 metros. Gotas respiratorias. Estornudos. Contacto en superficie infectada. 시작하다. 물 켜세요. 맞아. 물 끄고 비누. 맞아. 하나, 둘, 셋. 종민이가 코로나 예방을 위해 손을 씻고 있어요. 30초 동안 손 씻기 해요. 비벼. 그다음 물 켜고 손 씻으세요. 우와, 두 손으로 뽀드득. Una universidad de Londres dijo: hay 6 grupos de síntomas. Nos vemos a continuación. Pacientes asintomáticos son las personas que portan el virus pero no tienen síntomas evidentes. Pacientes sintomáticos
son las personas que muestran signos de enfermedad y son agentes de contagio. Una vez se identifican los síntomas, como el peso, la edad, condiciones de la salud, se determinan paciente necesita hospitalización o no. Los síntomas del grupo 3 son dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de pecho, pérdida del olfato, pérdida del apetito y diarrea. Encuentro Científico 2020. COVID. Aprendiendo a convivir con la COVID-19. Liceo Val. Hacia un aprendizaje significativo y autónomo. Muchas gracias.